Bueno, vamos a aprender de la palabra hoy. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11 en adelante. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11. Dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para reunirnos en tu nombre. Pedimos hoy, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Por favor, Señor, háblanos, ministranos a esa necesidad y que podamos hoy aplicar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mira lo que hace o lo que concluye el rey Salomón. Concluye algo que tiene una lógica, porque él dice que la conclusión de él es que no siempre los ligeros ganan carreras, que no solamente los fuertes ganan guerras. Es decir, está diciendo los lentos también pueden ganar carreras, los débiles también pueden ganar batallas. Pero dice al final sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces, yo quiero enseñarles dos cosas, antes de hablarles del título de la conferencia, de dos cosas que habla aquí la palabra. Lo primero que dice allí es tiempo y ocasión. Dice que tiempo y ocasión le suceden a todos, es decir, como que tanto el ligero como el rápido puede ganar carreras, como el débil o el fuerte pueden ganar carreras. Pero lo que dice Salomón pero tiempo y ocasión le sucede a todos. Le voy a explicar esta parte, esa frase, tiempo y ocasión. Existen bíblicamente dos tipos de tiempo. En griego existen dos tipos de tiempo que seguramente usted los conoce. El primero es la palabra cronos, que significa medida de tiempo, que significa la manera como nosotros medimos nuestro tiempo, minutos, segundos, horas, meses, años. El cronos es pasajero, es decir, son las 12:45, las 12:44 del 2024 nunca más va a volver. Fue única, nunca más va a volver. Entonces, el cronos siempre es pasajero y normalmente el cronos lo manejamos nosotros, a pesar que unos tienen la costumbre de llegar tarde a todo lado, pero manejamos nosotros el tiempo. Usted dice: en una hora tengo que estar, voy a estar acá una hora, media hora, etcétera, etcétera. El crono lo manejamos nosotros. Pero el kairos, le voy a dar la definición, se la voy a leer. El kairos es la oportunidad favorable que cambia el destino del hombre. ¿Vamos bien? Cronos no tiene nada de eso. El kairos es la oportunidad favorable que cambia el destino del hombre. Ese kairos lo maneja Dios, no lo maneja el hombre. Es el momento en el que algo importante sucede. Básicamente el kairos es ese momento, es ese lugar donde Dios actúa para transformar algo en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Por eso el tema que quiero hoy tratar con ustedes es precisamente ese: el lugar correcto y el momento oportuno. El kairos de Dios tiene un momento y tiene un lugar oportuno, el ideal, donde es transformada nuestras vidas, nuestros destinos, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra salud. Hay un proceso en ese kairos donde Dios trabaja en nosotros. Ahora, hay una segunda cosa que dice el pasaje ahí, y es: el tiempo malo cae de repente. Recuerde, tiempo y ocasión, pero también en la frase el tiempo malo que cae de repente.
Esa palabra de repente significa que tú no lo calculaste, que no lo esperabas, que fue de un momento a otro, que incluso te tomó de sorpresa porque cayó una situación en tu vida y no supiste qué hacer. No la estabas calculando, no la estabas pensando, no estabas preparado para ello, pero dice la Biblia que ese tiempo malo cae de repente. Ahora, el problema del día malo no es el día malo. El problema de una situación difícil financiera no es las finanzas. Una situación difícil a nivel emocional o familiar, el problema no es ese. Mire lo que dice Efesios 6:13. Se lo voy a leer. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí se dio cuenta en dónde está la respuesta a la situación o a la pregunta que le estoy haciendo? O sea, el día malo como tal no es el problema. ¿Cuál es el problema realmente? Que al final, al terminar ese día malo, usted termine firme. Porque mucha gente después de una situación terminan derrotados, débiles, frustrados, fracasados. Pero lo que dice el Señor es, la idea del día malo es que al terminarlo estemos firmes. Ese, querida iglesia, es el real problema de todo esto. Porque son en los momentos difíciles, en esos momentos donde tú no contabas con eso, esa despedida del trabajo, esa situación familiar, esa situación emocional, sentimental, que tú no contabas con eso, te lleva rápidamente a tomar decisiones. Rápidamente, porque la situación es tan complicada que tratas de tomar decisiones. Y normalmente, lo que les hemos enseñado, normalmente las decisiones que se toman en esos tiempos son las peores decisiones, porque lo estás haciendo bajo una presión. Pero no se preocupe que vamos a tener toda esta charla para explicarles todo esto que les he venido enseñando como una introducción. Entonces, en Génesis capítulo 50, capítulo 19, versículo 19 en adelante, les voy a hablar acerca de la historia de un personaje que conocemos como fue la vida de José. Un hombre que estuvo en el lugar correcto en el momento oportuno. Un hombre que vivió el kairos de Dios para hacer algo con su vida. Y vamos a ver porque es interesante el tema desde este punto de vista. Lo que dice Génesis 50, 19 dice: y le respondió José a sus hermanos: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente. Les voy a leer el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero José le respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacer mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ojo el kairos. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Escúcheme bien, para que usted se ubique. En el capítulo 50, José ya sabía para qué había ocurrido todo lo que ocurrió en su vida. Pero cuando usted y yo vivimos el momento, no sabemos en qué va a parar ese momento. ¿Me escuchó? No sabemos en qué va a parar. Esa dificultad financiera usted no sabe a dónde lo va a llevar. Lo mismo pasaba con José. José no sabía qué iba a ocurrir con esa situación que él estaba viviendo, que le llegó de repente. Ahora, un poco de contexto con respecto a la vida de José. Recuerde que José era el hijo menor de Jacob. Debido a que él era el hijo menor, era el más amado, era el más consentido. Y dice que sus hermanos empezaron a odiarlo. El papá empezó a hacerle regalos como la túnica, la famosa túnica de colores. Y no solamente empezaron a odiarlo, sino empezaron a tenerle envidia a José. Se convirtió en el buchón del grupo, todo hablaba, todo lo decía. Pero mire, yo quiero que usted recuerde esta parte que le voy a enseñar, porque en el transcurso de la charla la vamos a tener mucho en cuenta. José, a pesar de todo eso, era un hombre que sus principios y su carácter
eran firmes. No le importaba lo que otros pensaran o lo que otros dijeran. Para él sus principios y su manera de pensar, su carácter era firme. Mire lo que dice Génesis capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. José era un hombre que no era alcahuete de nadie. José sabía lo malo que se estaban portando sus hermanos y iba y le contaba a su papá lo que estaban haciendo sus hermanos. Es decir, José tenía un carácter y tenía una firmeza. Y vamos a darnos cuenta en el transcurrir de la charla cómo esta característica ayudó a José a caminar en ese kairos, a estar en el lugar correcto y en el momento oportuno donde Dios iba a cambiar su vida. El principio, la característica de este hombre fue su carácter. Ahora, llegó un día inesperado para él. Usted se acordará que él va a buscar a sus hermanos porque su papá le mandó a buscar a sus hermanos, pero jamás estaba en la lista. A pesar de que José sabía que no le caía bien a sus hermanos, José nunca tenía en la lista, jamás se imaginó que sus hermanos lo iban a vender como esclavo, siendo libre. Jamás había en la mente, puedo tener problemas con mis hermanos, puedo tener problemas con fulano, pero nunca se imaginó en la lista, nunca se preparó para que sus hermanos lo vendieran. Por eso él fue. Si él calculara que lo iban a vender, pues obviamente él no hubiera ido. Pero él no sabía lo que iba a ocurrir. Y dice la Biblia entonces que los hermanos toman a José. Iba pasando un grupo de mercaderes ismaelitas que iban para Egipto y se lo vendieron por esclavo. Y aparte de todo no fue eso. Recordará que ellos fueron y le mintieron a su papá, ya anciano, y le mintieron diciendo que su hijo José, el consentido, el que más amaba, había muerto. Dañaron las emociones, dañaron toda la parte de la vida de su papá solamente para ocultar lo que ellos habían hecho. Pero de repente vino el día malo en la vida de José. José no entendía, José no sabía por qué estaban haciendo eso. Pensó seguramente que era un momento de molestia, un momento solamente que lo iban a dejar ahí en ese agujero, pero jamás se imaginó que sus hermanos vilmente lo iban a vender como esclavo. Era cierto, el día malo había llegado para José. José estaba en un momento con su papá, después terminó en la cisterna y en otro momento estaba camino a Egipto, atado sus manos y sus pies, vendido como un vil esclavo. Entonces José nunca pensó, bueno, yo me voy para acá, para Egipto, y seguramente me voy a convertir en el segundo hombre más poderoso. José nunca pensó eso. José dijo, seguramente tuvo preguntas. José seguramente dijo, no sé a dónde va a parar esto. ¿Por qué pasó todo este tipo de cosas? José no sabía dónde iba a parar la situación. No lo sabía. Él no sabía lo que realmente Dios tenía preparado. Nunca lo sabía, nunca lo pensó. Pero fue el día malo que sucedió en la familia y en la vida de José. Ahora, hay dos momentos difíciles en los que me quiero centrar para el desarrollo de esta charla. Dos momentos difíciles en la vida de José. La primera es en la casa de Potifar, uno de los oficiales de más alto rango del faraón. José ya había llegado, se lo habían vendido a este hombre y él entró como esclavo. ¿Qué hacían los esclavos? Literalmente lavar pisos, lavar baños, limpiarle los pies a las otras personas. Era un esclavo, siendo libre. En Génesis 39, versículo 1 en adelante, ahí es donde empieza la historia de esta parte. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa
y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí quiero hacer un paréntesis y es lo siguiente. Por dos razones, usted puede estar en un día malo. Por dos razones podemos estar en un día malo. El primero es el que pasó con José. Algo que Dios permitió porque estaba ubicado en un tiempo, en un lugar y en un momento donde Dios necesitaba que fuera de esa manera. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. La segunda cosa por lo que una persona puede atravesar una situación mala es porque voluntariamente se quiso meter en el día malo. O sea, Dios no tuvo nada que ver, ni Dios tiene nada que ver. Quiso meterse en un día malo. Una mala decisión que tomó familiar, financiera, sentimental, emocional. Un día malo donde se metió en el lío. Dios jamás preparó ese día. Nos metimos en ese lío por una mala decisión. Pero esta no fue la ocasión de José. José estaba en el kairos de Dios. Y fíjese lo que sucedió. A pesar que José estaba siendo esclavo, Dios empezó a bendecirlo en medio de su día malo. Y lo primero que dice es esto: Dios despertó en José el don de la administración estando en la esclavitud. Y ahora más adelante, al final de la charla, vamos a sumar todo lo que yo les voy a enseñar en estas dos cosas, esos dos lugares o estos dos momentos difíciles de José, y se va a dar cuenta de lo que es el cronos de Dios. Este hombre aprendió a administrar. ¿Por qué aprendió a administrar? Cuando dice la Biblia que llegó como esclavo, pero al final del pasaje dice que Potifar lo hizo mayordomo, es decir, el segundo hombre más poderoso de la casa de Potifar. Familiar, es muy familiar. Esta frase es muy familiar, porque al final terminó convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de Egipto, y en esta ocasión la parte administrativa lo llevó a convertirse en el segundo hombre más poderoso de la casa de Potifar, siendo mayordomo. Un don desarrolló en medio de ese día malo. Lo otro que dice el pasaje es que Dios le dio gracia y favor. Le voy a explicar en palabras sencillas lo que es gracia y favor. Le cayó bien a Potifar. José le cayó bien. Potifar lo vio y dijo: me cayó bien ese muchacho. Como que todo lo que hace, cómo le pone ganas, cómo me cayó bien, la manera como hablaba. Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted conoce a alguien y usted dice, fue de una, como la química. Hubo una química que dijo, me gusta, o sea, como que hubo feeling, hubo conexión, ¿no? Hablamos y nos sentimos bien, me cayó bien. Así como cuando usted conoce a una persona y le cae mal. Usted sí se ha dado cuenta que a veces uno en el trabajo, está uno trabajando bien y usted le cayó bien a su patrón. Le cayó bien a su patrón, y su patrón, ¿por qué? Le entregó las llaves del lugar y ahora usted abre, cierra. ¿Por qué? Le cayó bien, le dio confianza. Pero así también pasa cuando usted no le cae bien. Aunque cuando le cae mal a su patrón, pues usted va a estar en el horno usted todo el tiempo, porque va a tener el patrón sobre usted. Pero a José lo que le pasó fue que Dios le dio gracia. Le cayó muy bien a Potifar ver a José. Seguramente la actitud que tenía, las ganas que le ponía en el trabajo, aparte de todo administraba y todo le empezó a salir bien. Así que él lo ascendió de esclavo, lavador de pisos, ahora se convirtió en el mayordomo, el que se encargaba de los esclavos, aunque él mismo era esclavo. Ahora, hay una palabra que se repite ahí en el pasaje que leíamos y era la palabra prosperar. La palabra prosperar significa tener éxito en todo, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que hacía José le iba bien, todo tenía éxito. Pero también la palabra prosperar significa lograr el fin deseado. Se lo explico de esta manera. Como José estaba en el kairos, en el tiempo, en el momento de Dios, Dios lo que dijo: hasta el momento, José, vamos bien. Prosperar significa: has logrado el objetivo hasta este momento, José. Pero vuelvo y le repito, José no sabía para dónde iba. José no sabía dónde iba a parar este problema. José sencillamente estaba viviendo lo que estaba viviendo y ya, no sabía dónde iba a parar el problema. Pero acá aparece el momento cuchicuchi en la vida de José.
Y aquí es donde yo quiero que usted le ponga atención. Porque aunque estaba en el cronos, en el kairos de Dios, estaba en el lugar correcto, en el momento oportuno, siempre habrá en esos tiempos un momento donde usted tendrá que decidir si quiere seguir o no seguir en ese plan de Dios para su vida. Génesis capítulo 39, versículo 7 en adelante. Aconteció después de esto que le cayó también muy bien a la mujer de Potifar. Versión Juan Carlos habla hoy. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. También lo vio como gracia y favor. Le cayó bien este muchacho. Y dijo, duerme conmigo. Toda tímida la mujer. Ni siquiera fue que le hizo una cena, le mandó una tarjeta, un indirectazo con alguien. No. Sí, así como varios jóvenes. Dice que ella es mi novia aunque no lo sabe. Básicamente eso. Le mandó un golpazo y le dijo, duerme conmigo. Tímida la mujer, no hubo nada, sin anestesia, se lo lanzó, duerme conmigo. Y dice, y él no quiso. Ojo a lo que sigue. Entonces dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí que salió a flote los principios, el carácter de José que les hablaba al principio de la charla. José se enfrentó, escúcheme bien, se enfrentó a una situación donde él tenía que tomar una decisión. Era esclavo, él no sabía dónde parar. La mujer se le presenta. Y recuerde, porque algún día yo les enseñaba, las mujeres de los oficiales del faraón no eran mujeres feas. Eran las supermodelos las que estaban con él. No eran una mujer fea. No fue que se le presentó una mujer con un saco hasta acá, bien fea, que uno, ay, no, yo no quiero. No, se le presentó una mujer muy hermosa que le dijo, duerme conmigo. Pero fíjese que este hombre tenía unos principios, tenía un carácter tan fuerte que cuando habló con ella, habló de dos áreas que bíblicamente están establecidas, aunque todavía no había aparecido los 10 mandamientos. José aplicó los 10 mandamientos resumidos en los dos grandes mandamientos que Jesús enseñó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos, en esa parte, respetó a los dos. Dijo, yo no me voy a acostar contigo, porque aunque soy el mayordomo y el más poderoso en esta casa después de Potifar, la parte tuya no está reservada, no la tengo yo porque eres su mujer. Pensó en el prójimo. Pero también dijo, ¿cómo pecaría yo contra Dios haciendo este mal? Por eso no quiso. Escúcheme esto, querida iglesia, escúcheme lo que le voy a decir. José pudo haber caminado en el kairos de Dios, porque aunque nosotros conocemos la historia y José no, José estaba caminando en el tiempo, en el momento que Dios quería para él. Pero llegó un momento en la vida de José donde él tenía que tomar la decisión, no Dios. Él tenía que sacar la decisión si seguía caminando o no por ese kairos de Dios. Escúcheme esto. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera tomado la decisión de ser amante de la mujer de Potifar? Recuerde esto, vuelvo y le repito. José no sabía en dónde iba a parar esa situación. José no lo sabía. No sabía lo que Dios estaba pensando. José quería ser libre. Literalmente, José quería salir libre. Si él se hubiera acostado con esta mujer, la vida de José ya no hubiera terminado como terminó en Génesis 50. ¿Saben por qué? Porque en esa época, si él se le descubría que realmente tenía una relación amorosa y se estaba acostando con la esposa del jefe, moría ahorcado. No había otra cuestión, era ahorcado. Y si hubiera muerto José, todo lo que pasó de aquí en adelante no existiría. Él tomó su propia decisión. Escúcheme bien, queridos hombres y mujeres,
Hay momentos del kairos de Dios donde yo tengo que tomar decisiones por mi cuenta. Decisiones por mi cuenta. Queridos hombres y mujeres, ¿cuántas veces ha sido dañadas las relaciones matrimoniales por las infidelidades? Son decisiones que uno toma. A veces el mismo hombre con sus decisiones, nosotros mismos dañamos el cairo. Lo que Dios tenía pensado para un matrimonio se entorpeció y se destruyó porque alguien no tenía el carácter firme ni su amor por Dios para decir: no puedo, no quiero, porque no es la mujer para mí, yo tengo esposa. ¿Cuántos jóvenes han jugado también con su sexualidad solamente pensando en su presente y no viendo su futuro? Escúcheme bien. Tengo, aparte de todo, 31 años de casado, tengo hijos, tengo 35 años desarrollando el pastorado. Usted no sabe la cantidad de jóvenes destruidos porque un día pensaron y tomaron malas decisiones en su sexualidad. Destruidos, escúcheme bien. Futuros destruidos, propósitos destruidos solamente porque pensaron en su presente y nunca pensaron en su futuro. Hay momentos donde nosotros tenemos que tomar decisiones, escúcheme bien. Usted no puede decir: no, yo vengo en el kairos de Dios y voy así. No, este hombre se enfrentó a algo él solo. Se le presentó una mujer hermosa, el cual le dijo en la primera vez no. Pero aquí viene lo interesante para que también le ponga atención. La mujer como que no le gustó la respuesta. Dijo: este tipo es muy espiritual. Entonces dijo: la próxima voy a hacerla mejor. Entonces, ¿qué hizo? Desocupó la casa. Mandó a sacar a todo el mundo y se quedara ella solita con él. ¿No? Cuando ella se le presenta nuevamente, asumo eso, vamos a asumir eso. Dice que la segunda vez cuando ella se presenta, no dice que José se sentó con ella y dijo: mire, creo que no me has entendido bien. Yo no quiero nada contigo porque yo amo a Dios. No habló con ella, escúcheme bien, no habló con ella. ¿Qué hizo la segunda vez? Huyó, corrió, porque supo que algo malo iba a suceder. ¿Sí me escucharon? José no era de palo y la mujer no era fea. Entonces imagínense, con pleno baby doll ella ahí y él diciéndole: no, mira, lo que pasa es que yo amo a Dios, ¿sí me entiendes? Tú debes amar a tu espíritu. Yo te invito a un encuentro, a una iglesia que queda. José se dio cuenta que ese momento no era para hablar, había que correr, era lo que había que hacer. En la Biblia siempre el Señor nos enseña a enfrentarnos a nuestros gigantes. Queridos hombres y mujeres, querida iglesia, lo único que la Biblia habla de huir es con respecto a la inmoralidad sexual. Ahí dice: huyan. ¿Cuántos hermanos han dicho: no, pero pastor, yo me conozco, yo sé quién cree que soy yo? Es un amigo, es una amiga. Eso uno lo sabe, yo amo a Dios. Yo no sé por qué a veces hay jóvenes que piensan que uno tiene 55 años de puro aire. Los años le dan a uno la experiencia. Uno ya pasó por esa situación. Nadie es de palo. Y José sabía que no era de palo. Yo me imagino que si ella desocupó la casa, yo no me imagino la manera como salió vestida esa mujer. Tuvo que haber sido tan complicado que él dijo: yo prefiero irme porque esto va a terminar mal. Y él huyó. Enseñanza, querida iglesia: hay momentos para hablar, hay momentos para confrontar y hay momentos donde usted tiene que huir. Corra, amigos, si usted no se quiere desviar del propósito de Dios, porque ese es el problema. Él sabía que si él se convertía en el amante de la mujer de Potifar, eso iba a terminar muy mal. No sabía en qué iba a parar la situación, el día malo que estaba viviendo, pero él tomó la decisión basado en su carácter y en su firmeza. ¿Sabe quiénes son los blancos más fáciles para salirse de un propósito de Dios? Aquellos que no tienen claro su relación con Dios, que tienen un pie
en el mundo un pie en la vida cristiana. Esos son los más fáciles de salirse de un propósito de Dios. José no. José no sabía en qué iba a parar eso. No tenía ni la más remota idea, pero él tomó una decisión firme. Dijo, no, eso ya me toca escorrer. Llégueme hasta donde me llegue el agua, porque él sabía lo que iba a ocurrir. Y usted supo y conoce por la lectura de la palabra que cuando la mujer se dio cuenta que la dejó vestida y alborotada, entonces él dejó la túnica, le agarró la túnica. Él, no sé cómo salió José, la verdad. Ese pobre dijo, mire, así sea pelado, viringo o desnudo, me voy, pero yo no me quedo acá con esta señora. Va a terminar esto mal. ¿Qué hizo la mujer de Potifar? Lo acusa de abuso. Y este hombre lo manda a la cárcel, sabiendo José que no había hecho nada. Al contrario, respetó a su señor. Pero terminó ahora en la cárcel. Ahora, lo segundo y la última parte que vamos a tratar. La segunda parte es en la cárcel. Primero fue en la casa de Potifar y ahora en la cárcel. Para entrar al pasaje que quiero leerles, voy a ponerlos como en contexto. José entra a la cárcel como esclavo, como un preso. Preso y esclavo, lindo, lindo. O sea, aparte de la situación se le complicó. Lo que venía muy bien se le complicó y ahora era esclavo y preso. Pero volvió otra vez a suceder lo mismo en la cárcel. Le cayó bien al director de la cárcel. Menos mal que no tenía esposa, pero tenía bien, le cayó al director de la cárcel. Entonces, ¿qué hizo? Le entregó las llaves, le entregó los presos, organíceme eso, y se convirtió como en el segundo en la cárcel. Resulta que aparecieron dos personajes en el momento oportuno, en el lugar indicado. Aparecieron dos personajes que fue el copero y que fue el panadero del faraón, que habían sido acusados de rebeldía. Los dos tienen un sueño. Y lo que antes no tenía José, ahora lo tenía en la cárcel. En la casa de Potifar desarrolló el don administrativo, el don de administrar. En la cárcel, aparte del don de administrar, ahora tenía el don para interpretar sueños. Recuerde que él tenía sueños, pero no los podía interpretar. Ahora los interpretaba. En el día malo, en la cárcel, empezó el Señor a darle interpretación de sueños. ¿Se le ha pasado eso que cuando usted sueña, usted quiere buscar un significado para el sueño? Unos realmente son alguna comida re pesada que se comieron y obviamente en la noche se les revolcó hasta la cabeza y tuvieron unos sueños rarísimos. ¿Qué quiere? Pastor, es que imagínese que yo vi una paloma, pero la verdad tenía un ala como de murciélago y la cabeza. Y yo, mire hermano, sepa más bien qué come al final de la noche y de esa manera se le quitan esas pesadillas todas raras. Otras sí es Dios hablando. El copero y el panadero tuvieron los dos un sueño. Entonces resulta que José les interpreta el sueño. Entonces al copero, cuando le escucha el sueño, para resumirlo, le dice, mire, después de 3 días el faraón te va a sacar de la cárcel, te va a regresar a tu puesto de copero y las cosas van a volver a la normalidad. El panadero, cuando se dio cuenta que le dio una interpretación buena, le dijo, venga, yo tuve este sueño. Pero ahí sí, el sueño fue, la interpretación fue al revés. Le dijo, en 3 días el faraón te va a sacar aquí de la cárcel, pero te va a cortar el cuello, te va a encontrar culpable. Génesis 40, versículo 14. En este contexto aparece este pasaje, que es interesante. Génesis 40, 14 dice al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, que te saquen de la cárcel y te vuelvan a tu puesto, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Qué quería José? Libertad, escúcheme, quería libertad. No sabía en dónde iba a parar. No dijo, habla de mí para yo convertirme en el segundo hombre más poderoso. No, él quería que hablaran de él porque él quería libertad. Yo quiero salir de esta esclavitud y volver a mi tierra. Y dice, me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Al final de este capítulo dice,
y el copero se olvidó de José. Y el copero se olvidó de José. Es súper interesante eso, escúcheme bien. ¿Saben por qué? Porque José estaba buscando libertad. Él no estaba pidiendo, hablen para yo convertirme en. Tengo una pregunta, es, ¿qué hubiera pasado si el copero hubiera hablado con el faraón? Como lo pidió José. José, seguramente el faraón le hubiera dado la libertad a causa del bien que le hizo al copero. ¿Qué hubiera hecho José al ser liberado de la cárcel? Se va con su currículum y se presenta ante el faraón y dice: mire, vengo a presentar acá mis cartas, porque de pronto usted, no sé, sufre una hambruna global y necesita a alguien que le administre. ¿Qué iba a hacer José? Si salía de la cárcel, volvía a su tierra, volvía a su papá, volvía a su familia. Eso era lo que él quería hacer. Pero Dios no lo quería libre en ese momento. Escúcheme bien. Dios le cerró una puerta porque estaba en el kairos de Dios, en el tiempo, en el lugar oportuno. Básicamente Dios le dijo: José, tú quieres hacer esto, de verdad lo anhelas porque quieres ser libre, pero tendrás que aguantarte un tiempo más, porque no es de esa manera que te voy a hacer libre. José estaba pensando en ser libre, pero el Señor lo quería hacer libre, y aparte de todo, el segundo hombre más poderoso de Egipto. Si está captándome para dónde vamos en todo esto. Cuando andamos en el kairos de Dios, muchas veces las puertas se cierran, no porque Dios sea un Dios malo, sino porque Dios abre puertas mejores. Usted dice: se me cerró una puerta laboral, se me cerró una puerta con mi familia, se me cerró una puerta para restaurar mis sentimientos o mis emociones o mi vida ministerial, los líderes. Pero Dios siempre está pensando en algo mayor, mejor. José quería ser libre. Dios dijo: sí, yo sé que tú quieres ser libre, pero le tengo una mejor todavía. José se olvidó el copero de José. Y uno diría: qué tipo tan mala onda, tan mala leche, tan desagradecido. Pero Dios fue intencional, muy intencional, en cerrarle la puerta a José. José dijo: con esta me gané la lotería. Si el copero va y habla con el rey, seguro que el rey me va a sacar por lo que hice por el copero. Entonces él estaba seguro, ilusionado en esa puerta, y se le olvidó al copero a José. No se acordó más. Pero lo interesante, escúcheme bien, es que tiempo después el copero se acuerda de José. No se había olvidado de José, se acordó de José, pero era el momento oportuno, era el lugar correcto, era la situación correcta que Dios quería abrirle la puerta a José. Y es cuando el faraón tiene un sueño y empezó a llamar los sabios de su reino para que le dieran interpretación, y Dios cerró la inteligencia de ellos y no lograron encontrarle un resultado, una interpretación. Y preocupado el faraón por ese sueño, aparece el copero. No apareció en la primera puerta, apareció en la segunda puerta. O sea, realmente el copero nunca se olvidó de José. Fue que no era el momento. Y se acordó de José y le dijo: faraón, yo me acuerdo ahora en mis épocas difíciles de rebelde que un hombre, y le contó, me interpretó los sueños. Él le dijo: tráigamelo. Aquí viene la pregunta: ¿por qué José llegó a estar delante del faraón? ¿Por qué razón realmente llegó al faraón? Por el don de interpretación de sueños que desarrolló en la cárcel en medio del día malo. Porque cuando llegó el faraón y le dijo el sueño, él se lo interpretó. Llegó hasta ahí. Pero la otra pregunta es: entonces, ¿cómo llegó José a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto? Por el don de administración que desarrolló en la casa de Potifar,
en la cárcel en su día malo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué significa? José interpreta el sueño. Entonces Faraón pregunta, bueno, ¿y entonces ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a solucionar 7 días de hambre y 7 años de abundancia y 7 años de escasez? Y José de una vez, frente a todo el don administrativo que tenía, y dijo, fácil, tomen todo el trigo que tengan de las cosechas, la quinta parte, utilicen bodegas, galpones, metan todo el trigo ahí. Cuando lleguen los 7 años de escasez, van a sacar de ahí para darle a la gente y para vender. Y el momento de la hambruna se va a convertir en un momento donde Egipto también va a producir dinero. Faraón de una vez dijo, pero ¿en dónde yo voy a encontrar un administrador que me dé estas ideas? Se quitó el anillo y le dijo, mire, el único más poderoso por encima suyo soy yo. La tierra y mi país es suyo. Y le puso el anillo. 13 años después, José no sabía para dónde iba y encontró, escúcheme bien, no solamente eso, ese día el faraón le entregó la esposa. Le entregó su esposa. No era ser amante de alguien. Le entregó su esposa y tuvo 2 hijos. Es el cronos del hombre, el kairos de Dios. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera sido amante de la mujer de Potifar? ¿Qué hubiera pasado si el copero se hubiera acordado de José y le hubiera hablado bien al faraón? Seguramente todo eso implicaría la libertad que él quería, volver a su tierra. Pero querida iglesia, cuando Dios cierra una puerta, siempre hay una puerta que Dios abre. En ese kairos, en ese momento oportuno. No abra las puertas. Mire, yo digo siempre esto: toda puerta tiene una llave. Usted puede abrir una puerta también a golpes, a patadas la puede hacer, pero toda puerta tiene una llave. A veces la gente dice, es que Dios me abrió una puerta. No, queridos amigos, no me confundan ese término, porque José también pudo haber dicho, uy, se me abrió una puerta con el copero. Pero no era una puerta que Dios estaba abriendo. Es más, Dios se la cerró. A veces, escúcheme bien, mucha gente comete errores en su propósito porque se dejan guiar. Siempre yo les he enseñado por las señales. Y las señales no son la palabra de Dios. Entonces uno puede decir, es que si se me abre esta puerta es que es de Dios. No, hay que buscar de Dios y hay que orar. A veces las señales sencillamente son la certeza de lo que Dios le ha hablado ya a través de la palabra y de la oración. Pero la gente dice, no, si se me abre la puerta con este trabajo es porque es de Dios. Pero sacaste tiempo para orar, para ayunar, para buscar esa voluntad de Dios realmente. Abrir puertas, como a veces decimos, es que se me abrió esta puerta, es que se me abrió, no significa que estás abriendo una puerta que te lleva al propósito de Dios. Una vez yo les enseñaba algo sobre las decisiones. Las decisiones tienen un serio problema para nosotros todos como seres humanos. Y es porque las decisiones las tomamos en el ahora, en lo que estamos viviendo, sintiendo, pensando o queriendo en el ahora. Pero escúcheme bien, ninguno de nosotros tenemos la garantía que eso nos puede afectar positiva o negativamente el futuro. Ninguno de los que estamos acá puede tomar ese tipo de decisión, porque lo que yo diga que hoy para mí es bueno, pasado mañana se puede convertir en el peor error de mi vida. Ahí es donde entra el kairos de Dios. Ahí es donde entra la firmeza de nuestro carácter, de nuestros principios, de nuestro amor a Dios, de nuestra relación a Dios. Cuando nuestra vida está en las manos de Dios, entendemos que Él es el que guía, el que abre puertas en todas las áreas, todas. No hay ninguna que esté reservada solamente para nosotros. Es que es increíble, un hombre que fue vendido por sus hermanos, y fíjese cómo al final él era el jefe de sus hermanos.
porque se convirtió en el primogénito de los hermanos de Jacob, de los hijos de Jacob. Digámoslo que los puso a sufrir un rato. ¿Se acuerdan? Cuando metió a uno a la cárcel, cuando les devolvía el dinero, los puso a sufrir. De paso, se pegó su vengadita chiquita y los puso a sufrir. ¿Y qué terminaron sus hermanos? Postrándose delante de él, de aquel a que humillaron, odiaron, envidiaron. Ahora sus vidas le pertenecían literalmente a él. Llegar al Kairos de Dios hasta el final restauró su relación con su papá. Jacob, que pensó por 13 años que había muerto su hijo, se entera que está vivo. ¿Usted se imagina esa noticia? ¿Usted se puede imaginar una noticia si usted es papá o mamá, que le digan que un hijo suyo murió y 13 años le digan que no, que estaba vivo? Que perdón, pero era un chiste. La vida de Jacob y la vida de José fueron restaurados a nivel familiar. José esperó el Kairos hasta el final, el tiempo de Dios, el momento oportuno, y no se convirtió en el amante de la mujer de Potifar. Le entregaron una mujer como era, hizo su hogar, crecieron sus hijos y sirvió a Dios con su familia. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera entregado con la mujer de Potifar? Supongamos que se hubiera divorciado de Potifar, que lo dudo, que se hubiera divorciado de Potifar para ser esposa de un esclavo, pero jamás hubiera llegado al propósito sentimental familiar que tenía Dios con él. Si se dan cuenta cómo lo que antes empezó como malo, de repente el Kairos de Dios lo fue llevando poco a poco. Pero hubo un punto donde José tomaba la decisión qué camino iba a tomar. Si José hubiera tomado una mala decisión con la mujer de Potifar, de ahí para allá no hubiera existido más. No hubiera llegado nunca a ser lo que fue, ni a tener el hogar que tuvo, ni a restaurar su familia quizás. Nunca. Pero él mostró principios, carácter. Él no era alcahuete de sus amigos. Queridos hombres, mujeres y jóvenes, amigo, no es la persona con la que la paso bueno, así yo sepa que hacen cosas malas. Amigos son personas que hablamos el mismo lenguaje, tememos al mismo Dios, que me pueden edificar, ayudar a crecer. Yo siempre les he contado, los pastores que hemos traído acá, siempre, todos han sido amigos nuestros, desde muy jóvenes. A muchos de ellos, nosotros con Betty les dimos el curso prematrimonial a ellos. Fueron amigos realmente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que José permaneciera en el Kairos de Dios? Su carácter, su firmeza. Si usted es débil en eso, usted es un blanco facilísimo. En cualquier momento, déjeme decirle, y esto no es para que diga, uy, pastor, anule eso, porque yo no lo estoy diciendo de esa manera. Usted será un blanco fácil para salirse perfectamente del propósito de Dios. Pero cuando uno tiene carácter, tiene principios, llámese si está casado, soltero, viviendo noviazgo, no importa. Mientras uno esté en eso, siempre Dios lo llevará en el Kairos hasta terminarlo. Es increíble la historia de José. José al capítulo 50, cuando leíamos al final, José dijo, mire, la verdad, la conclusión es esta: ustedes trataron de hacerme mal, yo no sabía esto para dónde iba, y mire, Dios terminó convirtiendo todas las cosas para bien. ¿Saben cuál es el tema acá? Para concluir, que ustedes no saben qué va a parar esto, y para saberlo tiene que terminarlo. Ese es el tema. Para saber y sacar la conclusión que sacó José, tiene que terminarlo. Si José no lo hubiera terminado, nunca hubiera aparecido el capítulo 50. Es más, Génesis hubiera sido cortico, por ahí hasta el capítulo 37, 38, hasta ahí fuera. Habría más. Así que vamos a ponernos de pie. Y vamos a poner hoy nuestras vidas en las manos del Señor.
Si hay alguno de ustedes acá que literalmente está jugando con fuego, yo hoy se lo digo de parte de Dios, es mejor que tome una decisión, porque tarde o temprano así nunca va a poder llegar y saber qué hubiera ocurrido si usted hubiera continuado. José quería la libertad, eso era lo que él quería. El Señor quería la libertad y que sea el segundo hombre más poderoso de Egipto para cuidar a su familia de que no muriera de hambre en la hambruna que hubo por 7 años en la tierra de ellos. Además, adquirió nuevos dones en medio de esa situación: dones de administración, el don de interpretación de sueños, que la verdad bíblicamente nunca más lo volvió a usar. No se sabe, no se habla en la Biblia, pero no se volvió a contar otra historia de que él haya interpretado otro sueño. Cuando uno camina en el Kairos de Dios, uno y lo termina, al final puedes decir: todo esto Dios, o todo esto, mi familia, el trabajo, alguien lo hizo para mal, pero Dios convirtió este daño, lo convirtió para bien, porque me condujo en el Kairos, lugar correcto, momento oportuno. Y pudimos al final terminar. Y fíjese cómo José, todas las áreas de su vida fueron restauradas al final, todas, porque siguió en el Kairos. Firmeza y carácter firmes, esa es la clave en todo esto. Vamos a orar.